Estamos en Romanos. Aquellos que no estuvieron las semanas anteriores o la semana anterior, cambiamos a Romanos y llegamos al capítulo 13. No ya hemos llegado al capítulo 13. Vamos a hacer el capítulo 13 una porción. Vamos a hacer un receso por 3 domingos en realidad. Lo vamos a hacer por lo que se está viendo en este momento en nuestro país, y queremos que tengamos una idea más clara de qué debe ser la relación del cristiano frente a las autoridades. Esta semana pasada, el miércoles precisamente, se volvió a presentar el paro nacional en Colombia. Por eso cancelamos después la reunión del jueves. Y este miércoles va a volverse a dar, hay otra vez paro. Y no queremos que nadie corra riesgos y por eso hemos cancelado los estudios. No sé cómo ustedes lo ven, pero estas marchas lo que han hecho es que trastornan la vida, no solamente la vida de nuestra iglesia, sino la vida de muchas personas. Se llega tarde al trabajo, muchos de ustedes ya lo han experimentado o han regresado tarde a la casa. La semana pasada la empleada de mi suegra salió a las 4 de la tarde y llegó a las 11 de la noche. Impresionante, le tocó caminar hasta su casa. No encontró transporte. Estas marchas han trastornado la vida de nosotros porque piensen simplemente en las estaciones de Transmilenio que normalmente se utilizaban. 20 de ellas o algo así estuvieron cerradas, estropeadas. Hay grafitos por todas partes, negocios que ni siquiera están abriendo sus puertas, y todo esto se da por las protestas. Algo que también he notado es que al principio habían muchas personas haciendo las protestas, multitudes que salían a protestar. Ahora hay unos grupos un poco más pequeños. Escuché no hace mucho de que hay un grupo había 50 personas cerrando todo el tráfico en la séptima esta semana. 50, que no son tantos, porque habían grupos más abundantes o más numerosos, digámoslo así. Y salían, hay muchas personas que están saliendo, y algunos que probablemente nunca habían salido a una protesta en el pasado, están saliendo ahora. Han tomado como esa decisión de salir y protestar, o protestar desde su casa con las sartenes y los palos. Yo creo que se sienten como más animadas a protestar. Antes la gente no protestaba tanto, digámoslo así, de pronto por la situación política que se veía en ese momento, la guerra con las FARC o todo esto. Probablemente eso haya sido, yo no lo sé, alguien hizo ese comentario y me pareció lógico, pero no sé por qué la gente ahora está saliendo a protestar. No sé cuáles son todos los motivos. Hay muchos motivos, de hecho, cada uno pareciera que tuviera su motivo personal. Varios marchan por el maltrato a la mujer, y no que esto esté mal, hay que marchar por el maltrato a la mujer, ¿cierto? Marchan por el maltrato a la mujer, por el maltrato o por las condiciones de los motociclistas, por la falta de presupuesto en las entidades educativas, por la libertad de prensa, por el sistema de pensiones, por la propuesta que hizo el gobierno de reducir el salario de los jóvenes. Los camioneros también marchan, que nadie sabe por qué. La gente marcha, está marchando por cada motivo que le ha parecido. Puedo seguir nombrando motivos y motivos. Cada semana o cada vez que abro la prensa hay un nuevo motivo de una nueva marcha. Y eso me pone a pensar, y es que hay un inconformismo de un grupo de personas. Hay personas que están inconformes con el gobierno, con este gobierno, y de pronto han estado inconformes por muchos años. Puede ser que estén inconformes con el gobierno de derecha. Llevamos un gobierno de derecha por muchos años y la gente ya está cansada y está esperando un gobierno de izquierda, o las personas de izquierda quieren expresar su inconformismo. Yo no sé muy bien, hay una mujer que dice es una profesora
del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Sandra Borja, dice: esto no es solamente una marcha de sindicatos y sectores de izquierda, también participan muchos sectores sociales con distintas reivindicaciones. Es decir, la gente se ha lanzado a las protestas. Un diario español dice que estas marchas retan al gobierno, gritando: el pueblo unido jamás será vencido. Y piensen en esa frase, el pueblo unido jamás será vencido, pero eso está rompiendo la democracia de este país. El pueblo eligió al presidente, nadie más que el pueblo. Las elecciones fueron limpias, completamente limpias. El hombre que está en el poder es porque el pueblo lo eligió. Sin embargo, él en este momento seguramente está temeroso a lo que está sucediendo, está abierto a dialogar. Claro, esto se le está saliendo de las manos. Nunca antes en la historia habíamos visto lo que está pasando en este país hoy día. Estos desórdenes públicos, estas manifestaciones callejeras, y continúan, a pesar de que el gobierno ofrece abrir espacio para negociar o para conversar, continúan, y como les dije, el miércoles viene una, y de hecho inicia, escuché esta mañana, desde el martes a la noche, ya llegaron los indígenas, o sea que esto no parece que está mejorando. Yo pensaría que en este momento no hay ni madurez en el pensamiento de los que están protestando, y tampoco la hay en el gobierno. Entonces no sabemos cuándo va a terminar esto, o puede que se incremente y crezca, no solamente en Bogotá, sino que crezca a todas las poblaciones de Colombia. En algunos lugares seguramente no están protestando, pero todo el mundo se está animando para protestar. Muchos están sufriendo con esto. De hecho, los comerciantes dijeron que cada día del paro dejan de vender 50.000 millones de pesos en bienes. Es impresionante. Y la pregunta que queremos resolver es: ¿y nosotros entonces qué? Nosotros, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano en las condiciones que estamos viviendo hoy día? ¿Enfrentar al gobierno o enfrentar a los manifestantes? ¿Apoyar a uno de los dos lados, o apoyo al gobierno o apoyo a los caminantes? Y la pregunta la vamos a resolver, iniciamos haciendo una introducción la semana pasada, pero la vamos a resolver desde Romanos 13, capítulo 13. Allí encontramos el texto, Romanos capítulo 13, y vamos a leer desde del versículo 1 hasta el 7. Nos vamos a tomar algunas semanas para desarrollar todo este tema. Hoy vamos a tomar simplemente los 2 primeros versículos, esos son los que vamos a estudiar, pero vamos a leer hasta el 7. Sométase toda persona a las autoridades, dice, que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagar a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Ahora, en estos 7 versículos encontramos palabras que hablan con claridad la responsabilidad del creyente hacia el gobierno. Como se los dije, este es el pasaje más claro, más directo y más preciso que encontramos en todas las Escrituras acerca de este tema. Por eso es importante entenderlo. Vamos a tomar un tiempo, vamos a hacerlo con lentitud para poder responder de forma bíblica lo que se está viviendo en estos días en nuestro país. Esto no solamente nos va a ayudar
esta semana o la otra, o hasta que esto se termine. Esto nos va a ayudar no solamente en esta situación o en este momento, sino que nos va a ayudar para el futuro, es decir, que estos principios que vamos a estar viendo acá nos van a ayudar a cada momento de nuestras vidas de aquí en adelante. La idea es que después de estos mensajes tengamos una posición bíblica frente a las autoridades, ya sea que nos gusten o no. Y este texto nos va a ayudar a tener esa posición bíblica sin importar quién esté en el gobierno. Ya sea que usted apruebe el gobierno o no, ya sea que sea de su partido de su preferencia o no. La idea es que no importa si usted está de acuerdo con el gobierno o no, responda sí bíblicamente a en esa área en relación a las autoridades. Y de hecho, debemos responder bíblicamente en cualquier área de nuestras vidas. Porque no basta con que nos reunamos acá cada domingo y abramos las Escrituras y digamos es doctrina sana, es lo que dice la palabra. No basta solamente con conocerlas o de pronto repetirla. Todas esas doctrinas fundamentales, principios fundamentales, no basta con saberlos. Se trata de aplicarlos a nuestras vidas. Las doctrinas deben aplicarse a la vida. La palabra de Dios tiene autoridad para nuestras vidas. Allí encontramos verdades que van a cambiar nuestra vida. La palabra de Dios habla con autoridad, ¿sí o no? Sus mandamientos son autoritativos. Dios nos manda a hacer cosas y ni usted ni yo podemos escapar a esa autoridad. Es lo que está ahí. Ahí está. Recuerden que Dios está presente en todo momento. Así uno crea, dice, bueno, yo en esta no le voy a poner mucha atención, porque yo quiero mantener mi posición rebelde, puede ser, hacia una cierta situación, pero como él no lo quiero ni leer, no, él está en todas partes. Recuerden que Dios está en todo lugar. ¿A dónde miré de tu espíritu?, dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? No lo puede hacer. Si subo a los cielos, sí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará a tu diestra. Él está en todas partes. Dios no está ausente y no está ausente en ningún momento de nuestras vidas. Por eso debemos actuar de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. No se puede separar a Dios de la vida. Y esto es un ejemplo práctico de cómo no podemos separar a Dios de mi entendimiento de cómo si me someto a las autoridades o no. La Escritura es muy clara, tiene principios claros que debemos seguir, tiene principios claros en diferentes áreas. La Escritura tiene principios claros de cómo debemos criar a nuestros hijos, por ejemplo, clarísimos. Tiene principios claros de cómo debemos llevar un matrimonio. Hay principios de cómo debemos trabajar. Y el propósito de nosotros en nuestra vida es vivir vidas piadosas de acuerdo a esos principios. Y eso es responder bíblicamente a las situaciones de la vida, nos guste o no. No importa si nos gusta o no, es lo que dice la palabra. Así esté de acuerdo o no con lo que yo voy a decir. Algunos de ustedes no están de acuerdo, pero es lo que dice la palabra. De hecho, hay más personas que no están de acuerdo. Todos los que están afuera haciendo las marchas no están de acuerdo, por supuesto. Hay eruditos bíblicos que no están de acuerdo con este texto. No están de acuerdo con las palabras que dijo Pablo. Y dicen, esta porción de las Escrituras del 13, del 1 al 7, fue añadida posteriormente, y no son las palabras de Pablo. Dice que Pablo las escribió y tratan de argumentar que no hacen parte del texto de Romanos porque Pablo en ninguna otra de sus cartas habla del tema de someterse a las autoridades. Entonces dicen, se adicionaron. Y es cierto, no está en ningún otro texto bíblico
de Pablo que hable de sometimiento a las autoridades, pero eso no quiere decir que Pablo no lo escribió. Algunos otros dicen que fue introducida también un tiempo después y dicen es que no fluye, debería fluir el argumento con los textos anteriores y posteriores. Pero hay un comentarista excelente, Thomas Rainer, lo dice de esta forma, dice, esta sección hace parte del argumento de Pablo acerca de cómo la iglesia se debe comportar en diferentes momentos, dice él. Primero, cómo la iglesia se debe comportar en el mundo, versículos 12 del 17 al 21, que es el pasaje inmediatamente anterior. Y luego, cómo se debe comportar con las autoridades, 13, 1 al 7. Yo, mis hermanos, les digo, yo no creo que esto sea añadido, es de autoría de Pablo, Pablo es el autor, hace parte de las Escrituras y por ello debemos acatar lo que ellas nos dicen. Cuando Pablo escribe estos textos, tiene claro lo que está diciendo para todas las personas. Los está dirigiendo a estas personas que estaban recibiendo, estos eran los que vivían en ese momento en el mundo romano, eran dos grupos, los cristianos que se habían convertido y los judíos que se habían convertido también. Ese era el grupo objetivo al que iba la carta. Los judíos eran más bien conocidos por que se oponían a las autoridades, de hecho. Ellos, toda autoridad que estaba fuera del judaísmo, no querían aceptarla. De hecho, se hizo hasta una revuelta que fue aplacada por el general romano Tito en el 70 después de Cristo. Ellos marchaban, si les dieran la oportunidad eran de los que marchaban y se rebelaban contra las autoridades. Y los cristianos también, los creyentes, gentiles creyentes, digámoslos así, estos fueron los que reciben la carta. Reciben la carta 10 años antes de la rebeldía de los judíos. Ellos la reciben en el año 60 más o menos. Pero el grupo es una mezcla de los dos. Por eso es que Pablo tiene esa intención de hablarles a ellos, porque no quiere que se rebelen contra las autoridades. Los cristianos en ese momento no tenían una persecución, de hecho estaban protegidos por las leyes que había dictado Julio César, pero como Pablo ve que se vienen situaciones complicadas, él quiere que entiendan cómo deben reaccionar las personas frente a las autoridades. Pablo quiere que sepan si deberían unirse a las revoluciones que se estaban fraguando o deberían los cristianos ser leales al gobierno del Imperio Romano. Si esto es así, si se unen al Imperio Romano, se preguntan, por supuesto, ¿qué es el señorío de Jesucristo? ¿No que ahora hacemos parte de un reinado diferente? ¿Es Jesús rey o no? Si es el rey, ¿por qué me debo someter? Es una pregunta que uno se haría, ¿no? Si ellos no deberían ser ciudadanos leales a Roma, ¿cuál debería ser su posición con relación a Roma? Pablo responde todo esto diciendo estas palabras, dice, el hombre se debe someter a las autoridades. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Paremos ahí. ¿Qué está diciendo? Primero, que todos, aquí no está hablando de los cristianos, aquí está diciendo toda persona se debe someter, sea creyente o no sea creyente, todo el mundo se debe someter a las autoridades. Es decir, que este texto no está eximiendo a los que no son creyentes, todos deben cumplir, no hay ninguno que no debiera cumplir. Y además dice a las autoridades que gobiernan. ¿Y quiénes son ellos? El presidente, las oficinas de gobierno, las fuerzas militares, la policía, los jueces, los profesores de colegio, jefes y todo lo que se parezca. Las autoridades. Esas son las autoridades. Esa palabra autoridad, déjeme explicarla un poco. En el griego hay varias palabras que encontramos que se usan y que se traducen como autoridad o como poder al español. Kratos es una de ellas. Esta palabra se usa para describir, por ejemplo, los sistemas de gobierno. Demo, kratos o democracia. ¿Qué significa? Demos, pueblo, y kratos, poder.
pueblo que gobierna, o el pueblo es el que gobierna. Nosotros vivimos en una democracia y nos queda claro esto, es decir, que el pueblo es el que gobierna, tiene el poder de gobierno. O plutocracia, para que nos ayude a entender esto, Pluto significa ser rico, entonces plutocracia quiere decir que los ricos son los que gobiernan. Pero no es esta palabra, no es kratos, es exousia. ¿Qué significa poder delegado? Es un matiz un poco diferente. El otro es poder para gobernar. Este es un poder delegado. Es un poco más preciso lo que se quiere decir. Y es lo que está diciendo Pablo. Está delegando un poder. Es un poder delegado. Eso es lo que significa esta palabra. Y lo que significa eso es que es un poder dado a una persona por un grupo de personas o por una persona para que actúe de acuerdo a lo que esa persona necesita. Entonces, aquí lo que está haciendo Pablo es que quiere dejar bien claro y de forma explícita que la autoridad, recuerden esto o noten esto, que la autoridad que tienen los gobiernos es dada por Dios. La autoridad que tiene el gobierno es dada por Dios. Es decir, que el presidente tiene una autoridad delegada por Dios, me guste o no. Las oficinas de gobierno, la alcaldesa, que va a entrar ahora en enero, tiene una autoridad delegada por Dios, me guste o no. Las fuerzas militares, la policía, los jueces, el SMAT, tiene una autoridad delegada por Dios para hacer esa tarea. Los jefes, cualquiera que esté en autoridad, tiene una autoridad delegada por Dios para realizar esa tarea. Sin embargo, yo no quiero decir con esto que ellos son dioses. Ellos son responsables. Es decir, si yo recibo una autoridad delegada, yo soy responsable de cómo ejercito esa autoridad y voy a ser responsable frente a Dios. Así es. Así no sean creyentes, no importa si son creyentes o no, igual son responsables. Las autoridades son dadas por Dios, Dios se las ha dado, se les ha delegado, pero ellos son responsables frente a Dios a lo que ellos hagan con esa autoridad. Es decir, están legítimamente puestos allí. Es decir, otra vez, volvemos a nuestro presidente, Dios lo puso ahí. Está legítimamente en poder. Es decir, que si me guste o no me guste el presidente, él está ahí. Y van a dar, si él obra mal, va a dar cuentas al Señor. Un ejemplo de esto lo encontramos en Juan 19. Vengan conmigo a Juan 19. Juan 19. Mateo, Lucas. Juan 19, sí. Nuevo Testamento. Juan 19. Aquí encontramos el juicio que está haciendo Pilato a Jesús. Pilato está juzgando a Jesús, por ser un traidor, por hacerse rey. Pero a Pilato no le toma mucho tiempo de darse cuenta de que el reinado que Jesús afirmaba era un reinado de la verdad. No era un reinado como el mismo Pilato. Noten los versículos, noten el capítulo 18 en realidad, 18 versículo 37. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Apenas escuchó estas palabras, Pilato se enteró de que aquí no había conflicto, que esto no era un problema, que esto era un tema de religión, que no era una traición. De hecho, Pilato lo que hace después de esto es tratar de liberarlo. Los judíos querían matarlo, pero Pilato está buscando la manera de liberar a este hombre. Y noten en el capítulo 19, versículo 10. Luego, o inclusive desde antes ya él empieza a hacer preguntas a Jesús y Jesús no le responde.
en el versículo 10 le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Pero noten la respuesta de Jesús, y este es a lo que yo quiero llegar en este texto, que nos clarifica acerca del tema de esa autoridad delegada que se le da al gobierno. Jesús le responde de esta forma, ninguna autoridad tendría sobre mí si no hubiera sido dado desde arriba. Pilato tenía la autoridad de Dios. Es la misma palabra que se utiliza acá para traducir autoridad que encontramos en Romanos 13. Pilato tenía la autoridad delegada por Dios para soltarlo si quería, para dejarlo libre. Por eso, como él lo mantuvo todavía aprisionado, fue responsable ante Dios por lo que hizo. Por eso es que responde ahí en el 11, versículo 11, dice, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado, porque el que me entregó a ti tiene mayor pecado. El pecado, ¿quiénes fueron los que lo entregaron? ¿Lo recuerdan? Los judíos. Los judíos entregan a Jesús y tienen mayor pecado, por supuesto. Ellos conocían todo acerca de Jesucristo, conocían de dónde venía, ellos sabían que era el rey, les hizo todas las demostraciones y lo entregan para que sea crucificado, pues claro que tiene mayor pecado. Pero él no era inocente. Pilato no fue inocente. No fue inocente porque él también condenó a Jesucristo y por eso él también tenía pecado. Él fue responsable. Por más de que tenía esa responsabilidad o esa autoridad delegada de Dios, él fue responsable por la respuesta que tuvo. Ahora también noten que Jesús no se cayó. A pesar de que tenía autoridad delegada de Dios, este hombre Pilato, Jesucristo todavía le habló la verdad. Jesús no se quedó silencioso. Él le habló la verdad y con mucha calma le dijo a Pilato que estaba pecando. Eso es lo que le está diciendo, está pecando haciendo eso. Y si lo analizamos, ese puede ser nuestro rol. Nuestro rol es hablar de lo que está incorrecto, lo que no es pecado en el gobierno, podemos hablarlo, no tenemos que callarlo, desde el púlpito lo podemos hacer, aquí lo podemos conversar, no quiere decir, uy, no, él es la autoridad y ahora entonces usted no puede decir nada en contra del presidente, no puede decir nada, es el presidente, usted tiene que callar. Yo no creo eso, yo creo que nosotros podemos hablarlo, podemos discutirlo. De hecho, es nuestra responsabilidad mostrar en dónde hay mentira en él, recordarle a nuestra congregación o al gobierno, si fuere necesario, de sus pecados. Podemos decir al gobierno, por ejemplo, que al final de los días van a tener que dar cuentas a Dios por lo que están haciendo. Pero no tenemos la responsabilidad de hacer política o de lograr nuestras agendas cristianas si tenemos la oportunidad para hablar. No se trata de eso. Nosotros, nuestra responsabilidad es aceptar la autoridad que Dios ha puesto en el gobierno y nosotros podemos apuntar cuando esa autoridad no hace lo correcto, porque no todas las autoridades lo están haciendo bien. Podemos hablar la verdad, podemos escribir un sermón, podemos predicar el evangelio y mostrar la maldad de un gobierno. Pero hay que tener en cuenta que debemos someternos a las autoridades y no nos sometemos a las autoridades simplemente porque creemos que nos vamos a meter en problemas o nos van a meter a la cárcel o nos van a poner una multa, o que está bien, nos debemos someter porque si no nos ganamos una multa, si se pasa el semáforo en rojo, pues le van a poner una multa. Pero no es lo que está diciendo el texto. Ya vamos a ver un poco más acerca de ese tema. Pero la primera razón que nos da Pablo, regresemos a a Romanos 13, Pablo allí nos dice la primera razón, nos da la primera razón. Y esta primera razón la encontramos en la segunda parte de ese primer versículo.
Y dice, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que Dios es soberano en el mundo y es soberano por quien pone Él en la autoridad. Él decide. Aquellos que están en esas posiciones están allí porque Dios los ha puesto en ese oficio. Y nosotros, tanto usted como yo, debemos tomar en serio la soberanía de Dios. Es decir, debemos aceptar que eso es soberanía de Dios. A mí me guste Maduro o no me guste, Dios lo puso ahí, está ahí. Me guste o no me guste Trump, muchos están en contra de este hombre y más en estos días que lo quieren sacar del gobierno. Me guste o no me guste, Dios ha puesto a ese hombre allí. Y uno dice, es que sí es fácil aceptar, es más fácil aceptar la soberanía cuando los gobernantes son gobernantes cristianos. Claro, es más fácil, es mucho más fácil, porque tienen un alto nivel de moralidad, porque si son la policía van a hacer las cosas correctamente, porque los jueces son justos, los maestros son correctos, no tienen preferencias con sus alumnos. Así es más fácil someterse, ¿no les parece? Pero cuando las personas no tienen carácter cristiano, cuando son corruptos, cuando son como Nerón, piensen en Nerón. Este era un emperador corrupto en los tiempos que Pablo está escribiendo esta carta. Piensen en Adolfo Hitler, piensen en Stalin. Estos líderes traicionaron a su pueblo. Pero Romanos es claro, otra vez, todas las autoridades son puestas por Dios, las malas y las buenas. Recuerdan a Faraón, él oprimía a los judíos, era el malvado que no quería dejar salir al pueblo de Egipto. Dios envía las plagas, destruye todos sus ejércitos, pero él, inclusive siendo malo, Dios lo había puesto ahí. ¿Recuerdan lo que dice el mismo Romanos? Vamos 2 páginas hacia atrás, Romanos 9:17, y leemos juntos. 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, 9:17, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Sí o no? ¿Puso o no Dios esta persona en el gobierno? Lo puso. Dios lo puso allí con un propósito. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Qué gobernante tan arrogante. Él pensó que era superior a Dios porque había conquistado Jerusalén. ¿Y a quién no se le suben las ínfulas después de que los asirios se van a destruir Jerusalén y en un solo día les matan a 185,000 personas por medio de un ángel? Y este hombre llega a Nabucodonosor y dice, es que ni Dios puede conmigo. Llegó y destruyó a Judá. Conquistó a Jerusalén. Se llevó a las personas, Daniel fue a dar allá, a Babilonia. Se llevó el oro, se llevó la plata, se llevó las copas de oro y plata que se usaban para hacer la adoración. Su hijo toma una de estas copas, empieza a tomarse, a emborracharse, y ahí es cuando, si recuerdan, aparece esa mano a escribir en la pared. Pero Dios humilla a Nabucodonosor hasta el punto que queda comportándose casi como un animal, como un hombre, como un animal casi, como se comía pasto y jadeaba como animal. Pero Dios mismo dice 3 veces en Daniel, que es el libro que detalla todo esto acerca de Nabucodonosor, y que él dice allí que él es soberano sobre todos los reinos. Y la frase que repite 3 veces en el 4:17, el 25 y el 32, se la voy a leer, dice, Él, Altísimo, domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Otra vez, Él pone a quien le place en el gobierno. Sabemos de Nabucodonosor al final que confiesa a Dios, parece que entiende esto. Pero ¿qué les parece ahora Ciro de Persa? Otro ejemplo. Este gobernador era un gobernador inhumano,
que Dios usó para traer a los judíos de regreso a Jerusalén desde Babilonia. Y si recuerdan en Isaías, Dios lo llama el ungido. Uf, qué palabra tan especial le dan a este hombre. El ungido es el Mesías. Y se lo ponen al Ciro de Persa. Ciro de Persa. Terrible. Pero estos gobernantes, Neorón, Faraón, Nabucodonosor, Ciro, y todos han sido puestos allí con un propósito. Si son malos, están allí con un propósito. Y esto es simplemente porque Dios es soberano. Dios es soberano a quien pone. Yo les digo esto, no ha habido gobernante en ningún momento de la historia que no haya sido puesto en ese lugar exaltado de autoridad por nadie más que por Dios. Es lo que nos dice el texto. Ahora, debemos entonces participar en esas marchas. Aquellos que están participando en esas marchas, así sea con el perol desde su casa, no se están sometiendo al gobierno, porque se están rebelando contra el gobierno que Dios ha puesto. Algunos de ustedes, como los conozco, me argumentarán, dirán, ¿y qué es la Constitución del 91? En el 91 es legal reunirse y manifestarse públicamente. Si es legal, es legal. Es cierto que es legal de la Constitución, pero yo le pregunto, ¿usted ha leído la norma? ¿Ha leído la norma? ¿Qué debe hacer para hacer una marcha? ¿Qué debe tener en cuenta? Hay que leerla, hay que leerla. Lo que sucede hoy no es legal. Lo que están haciendo no es legal, porque primero lo tienen que erradicar. Yo voy a hacer una marcha, tengo que erradicarla con 48 horas de anticipación. Cada marcha se debe erradicar con 48 horas, dando lugar, duración y muchos otros detalles. Bueno, algunos dirán, 48 horas, yo creo que ellos la erradicaron, probablemente la erradicaron. No me parece porque hay unos que comienzan de un día para otro, pero bueno, yo les concedo esa, radicaron las marchas. Habrán cumplido la duración, porque eso tiene unas duraciones, pero a veces se va hasta altas horas de la noche ahí peleando, pero digamos que también las habían incluido en su radicación de la marcha. La norma dice que deben pagar todos los daños que se den. Ahí ya estamos hablando de otras cosas. Hay una persona que la están sentenciando, esta EPA, no sé qué. La están sentenciando porque dañó una estación que cuesta 1 millonada. Y que las otras 20 estaciones. Esas las vamos a pagar entre ustedes y nosotros. Nuestros impuestos. Bueno, otra cosa, la norma dice, y esto es muy claro, que nunca debe haber ninguna vía obstruida vehicular. Ya está. ¿Están cumpliendo? No están cumpliendo. Todos los días eso es lo que hacen, obstaculizan las vías. Y escuchen esta, la norma dice que deben obedecer a la policía. Deben obedecer a la policía. ¿Están obedeciendo a la policía? Tampoco. El SMAT llega allá y tiene que echar gases lacrimógenos para poder esparcir a las personas, porque si les dice, por favor, se van, ellos no se van a ir con esa. De hecho, los atacan con piedras de regreso para que no estén con ellos. Entonces, hay muchas regulaciones en la norma que no se cumplen, así que de entrada ya no es legal. O sea que esa sí me la gané yo. Participar en esa marcha es ilegal. Y eso es no someterse a las autoridades y por tanto es desobedecer la ley de Dios que dice que los cristianos deben someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades son puestas por Dios. Así está. La primera razón. La segunda razón que se debe someter a las autoridades es porque si desobedece a las autoridades, desobedece a Dios. Miren el versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha puesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación.
No puede ser más claro. Si usted se resiste al gobierno, se resiste a la institución de Dios. La resistencia al gobierno es rebelión contra Dios. Esa palabra ordenado o establecida en la Reina Valera significa instituir, debido a que Dios es el poder que está detrás de todo gobierno. Cualquier persona que se resiste a la autoridad del gobierno, cualquiera que se le alinea en contra del gobierno, toda persona que ha resistido y continúa en una actitud de resistencia permanente contra el gobierno, todas estas personas se han colocado en contra del gobierno, que se han rehusado a apoyarlo, desobedecen a las autoridades y por tanto desobedecen a Dios. No importa si el gobierno es malo o es bueno, no importa si el gobierno es perseguidor de cristianos o no, no importa si fue elegido por el pueblo, no importa si el gobierno fue establecido por el Senado, o si llegó por medio de un golpe de Estado, no importa si es la autoridad justa o injusta, si es impía o simplemente una buena autoridad, nada de eso importa. Simplemente y únicamente el gobierno, como existe en cualquier situación, es para el propósito de Dios en ese momento. Y resistirse y rebelarse en contra de ese gobierno es resistencia y rebelión en contra de Dios. Y lo vuelvo a decir, al menos que sea obvio que el gobierno ha cruzado la línea y lo está forzando a usted algo que es contrario a las Escrituras, debe someterse. Y aquí es donde seguramente muchos están esperando. Yo quiero desobedecer. Yo sé que ustedes quieren desobedecer porque es el corazón, es la naturaleza. Yo quiero desobedecer. En esto puede desobedecer. Puede desobedecer en 3 áreas al gobierno. Puede desobedecer cuando se le pide que viole un mandamiento de Dios. Ahí puede desobedecer. Por ejemplo, Hechos 4 y 5 nos revelan o nos muestran cómo las autoridades arrestaron a los discípulos por predicar. Los convocaron a un Sanedrín y les ordenaron que no enseñaran el nombre de Jesús. Hechos 4 del 17 al 20, ahí está. Por supuesto, los discípulos no acataron esa orden, regresaron a su predicación. Y estos hombres le dicen a los discípulos, les dimos órdenes de no enseñar en su nombre, sin embargo habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y estáis decididos a hacernos culpables de la sangre de este hombre. Pedro, ¿recuerdan cómo responde? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí desobedece. El mandato de Dios siempre tiene prioridad sobre el mandato del gobierno y en esto no hay excepción. Esa es una. En segundo lugar, los cristianos pueden desobedecer cuando se les pida cometer un acto inmoral. Por ejemplo, si se les pide o se les solicita algo sexual, eso es obvio. Pero también se puede extender a ciertas normas éticas en las que se le pide a muchas personas que se comprometan. Por ejemplo, falsificando registros. Usted puede desobedecer ahí. Por razones de seguridad, dicen ellos algunos. O perjurio en documento público. Usted puede desobedecer ahí. Cubriendo a los subordinados por medio de falsedades. Puede desobedecer ahí. De hecho, los cristianos nunca deben cometer actos inmorales o poco éticos simplemente porque el Estado se los pide. En tercer lugar, los creyentes nunca deben ir en contra de su conciencia cristiana para obedecer al gobierno. Por ejemplo, participar en entretenimiento licencioso o trabajar en instituciones que realizan abortos al por mayor o cosas similares. Algo que esté afectando la conciencia cristiana. Claro que hay que informarla, pero la conciencia cristiana ahí puede desobedecer. Pero Dios, volvemos otra vez, espera que se someta a las autoridades. Dios es quien forma de forma soberana el gobierno. Él lo pone ahí en su soberanía. Y por lo tanto, como es del gobierno, es de Dios, nosotros simplemente le obedecemos. Como cristianos, ¿qué hacemos? Honramos al gobierno.
ya sea el presidente, ya sea el gobernador, ya sea el senador, ya sea la policía, ya sea el que sea, le vamos a honrar. Versículo 2 dice, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. O en la Reina Valera, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si usted resiste al gobierno, va a ser castigado. Eso es lo que está diciendo. Así es, esa es la palabra que se está utilizando acá de condenación. La idea que tiene esta palabra es una idea de juicio y es usada en 1 Corintios 11:29 acerca del juicio de Dios para aquellos que toman la cena indignamente. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es la misma palabra. Pero aquí está usada principalmente o primordialmente en referencia a ese castigo que viene por parte de Dios a través de las autoridades civiles. Dios ha ordenado al gobierno que castigue a todos los malhechores. Si usted se resiste al gobierno, va a ser castigado. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel desobedeció a la autoridad. La autoridad le pidió algo que tenía que hacer y él desobedece. ¿Por qué? Porque tenía un mandato más grande, un mandato de Dios. ¿Pero qué le tocó a Daniel? Al castigo. Por la desobediencia a las autoridades, fue castigado. Él desobedece y lo castigan. Pero no es lo mismo, me van a decir algunos de ustedes. Yo solo apoyo marchando, no es tan grave. Yo solo marcho porque pienso que hay injusticia con los motociclistas o porque los camioneros necesitan mejores salarios o marcho simplemente porque me gusta tocar los tambores, como sonó esta semana. Si se opone al gobierno, usted va a recibir castigo. Si lo atrapan, lo van a llevar a la cárcel. Y si piensen en el castigo, ese es el castigo de estos tiempos. Piensen en el castigo del Antiguo Testamento. El castigo en el Antiguo Testamento era muy interesante. ¿Recuerdan los castigos a los criminales? Si alguien robaba algo, ¿qué tenía que hacer? Devolverlo. Algunas veces se cometía una falta, un castigo de estos y ¿qué recibía? Unos latigazos. El dolor por medio de un castigo llegaba instantáneamente cuando cogían a una persona que había cometido una falta. Una vez que recibía el castigo por ese crimen, ya esa persona quedaba libre. Pero habían otros castigos que eran muy fuertes. De hecho, hay 35 diferentes maneras por las cuales se prescribe la muerte de esa persona. Moría y no había que esperar en una cárcel años hasta que se muera, sino de una vez lo mataban. Entonces este sistema de castigos era un sistema de castigos simple. Para cualquiera de esos castigos, para cualquiera de esos crímenes menores, había castigo corporal o restitución. Para los castigos o para los crímenes mayores, el castigo era la muerte. ¿Y qué lograba esto? Pues se aplicaba la justicia, se refrenaba el crimen, se refrenaban a los criminales, se les permitía la rehabilitación. De hecho, algunos solamente pagaban y ya estaban listos, ya volvían a entrar a la sociedad. Otros ya no se iban de hecho no habían celdas en ese momento, no los mandaban a celdas, sino los mandaban a una casa de una persona para que estuviera allí por un tiempo con esa persona restituyendo lo que había cometido. Hoy en día lo mandan a una cárcel y en la cárcel no solamente se vuelve más pillo de lo que es, sino que también hasta homosexual, algunos. No había prisiones en el judaísmo, o en esos tiempos, o con los judíos, digámoslo así. Los judíos no tenían cárceles. Ellos no operaban con cárceles. Las cárceles son parte del sistema romano, no del judío. Algunos yo sé, hoy estoy pensando que algunos dicen, pero ¿y Jeremías no estuvo en una cárcel? Donde encontramos una referencia a la cárcel allí. Y en realidad no era porque él estuviera en la cárcel, sino se querían deshacer de él. En realidad no lo estaban allá para que pagara, o no lo habían puesto allá para que pagara un tiempo. De hecho, era, como les digo, simplemente para ponerlo allí, para deshacerse de él. Y eso eran
las cárceles que existían. Eran lugares donde la gente esperaba para después o recibir el castigo o recibir la muerte. Un criminal inmediatamente entraba a la cárcel, solamente tenía un poco de tiempo que esperar para que lo latigaran o le hicieran ese castigo corporal, o para que tuviera la oportunidad de restituir lo que había robado, por ejemplo. En Colombia hay cárceles desde la época de la conquista. Antes de la conquista, los chibchas, antes de la llegada de los españoles, mostraban una legislación civil parecida a la justicia de los judíos. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón. Eso eran los chibchas, pero llegan los españoles y ya se habla de la privación de la libertad como un criterio de castigo. Y en la época de la conquista, entonces esas son las leyes que se ponen, y ellos en realidad lo que hacían era restringir a algunos de ellos la libertad. También aplicaban la muerte a algunos de ellos o restitución pagando unas penas, pero existían las cárceles. Después, años después, en tiempos de la colonia, también las cárceles se implementan o se vuelven más populares. Y si recuerdan, las mazmorras, penas que se utilizan o que se llevan las personas allí, o los presidios de Cartagena, o hay una que me llamó mucho la atención, la cárcel del divorcio. Allá en tiempos de 1800 se creó la cárcel del divorcio y era para mujeres que cometían el adulterio. Pero en la época de la independencia, con el objeto de contribuir, otra vez, se importaron modelos franceses, españoles, y ya se establece el sistema carcelario que tenemos hoy. La cárcel del Buen Pastor inicia en 1900, la primera cárcel de mujeres en 1890, que es la del Buen Pastor. En 1934 se da como la primera alineación colombiana acerca de las cárceles. En 1992 se crea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Pero si nos ponemos a ver esto ni siquiera es un buen sistema, no es un buen sistema de castigo. Es como el sistema de castigo, no es lo mismo, pero es como el sistema de castigo que hacen los padres con los hijos cuando les dice, váyase a su cuarto. Váyase a su cuarto. Saque la vara y si comete una falta, castíguelo. Él va a aprender que irse a su cuarto. En su cuarto es como las personas que mandamos a las cárceles. Salen muchos de ellos peores. Yo creo que el sistema de castigo por medio de cárceles no sirve. Y de hecho, décadas de investigaciones han demostrado que no es lo mejor. Pasar más tiempo allá lo que hace es incrementar o ayudar a que esa persona haga más delitos. Entonces, mis hermanos, a diferencia de lo que sucedía en el Antiguo Testamento acerca de las cárceles, acerca de que el gobierno podía o tenía el derecho de castigar a una persona de manera inmediata y lo castigaban de manera corporal, yo lo asimilé con lo que estaba sucediendo con el ESMAD. El ESMAD está obrando con la autoridad de Dios, está espantando a estas personas, o que estas personas se dispersen, y está ejerciendo la fuerza. Algunos dirán ustedes, usted está en favor del ESMAD, ya lo quieren desarmar, pero dirán, usted está en favor de él. Pues yo estoy en favor de todas las autoridades. A mí no me interesa quién no importaría me parece, otra vez, que ellos el ESMAD son los representantes de Dios que ha puesto ahí. Son los instrumentos que Dios tiene para reprimir la desobediencia y la rebeldía. El texto es claro. Dios los puso allí. Si se pasan, ahora decir, bueno, ¿y si se pasan qué? Pues si se pasan,
Si cometen faltas, si asesinan, ellos van a dar cuentas a Dios. Y no es mi responsabilidad ir en contra de ellos porque Dios los puso ahí, yo solamente me someto. Dios va a tener en cuenta a ellos. Si no lo están haciendo bien con las autoridades, o con la autoridad que les ha sido delegada, lo van a pagar. Y es muy probable que lo desbaraten como desbarataron el DAS, desbaratar esta institución. Pero, mis hermanos, no vamos por buen camino. Eso puede llegar a un gobierno de anarquía, donde cada persona hace lo que le parece. Las autoridades están puestas ahí porque han sido ordenadas por Dios y cualquiera que sea su propósito, sean buenas o sean malas, yo solamente debo someterme. Son el instrumento de Dios que Dios está usando. Y si nosotros desbaratamos ese instrumento que Dios está haciendo, el gobierno se empieza a desmoronar. Hay un colapso, va a haber un colapso de nuestro gobierno. Creo que si lo vemos mejor, estamos observando el colapso de nuestra sociedad. Y hay solo una manera de cambiar esto. Hay solo una manera. Y es mediante, no es mediante la acción pública, es mediante la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prioridad. A eso debemos estar comprometidos. ¿Debemos someternos al gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno es de Dios. El gobierno lo ha establecido Dios. Y rebelarnos es rebelarnos en contra de Dios. Y resistirnos trae castigo. El resistirse trae castigo. Y versículos 1 y 2 que encontramos acá es un llamado a la obediencia profunda. Una profunda sujeción que esté arraigada en la realización de que es un decreto divino. Es un decreto divino estas personas que están allá. Nosotros debemos ser mejores ciudadanos. Y esto requiere una sumisión a Dios, una sumisión a las autoridades.